Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Carlos Audel saludándolos. El día de hoy quiero hablarles sobre la construcción de su realidad. La construcción, cómo construimos cada quien nuestra realidad. Y la verdad es que me estaba rompiendo la cabeza tratando de armar esta charla, este pequeño momento con ustedes de teoría un poco rebuscada, pero para los que ya me conocen un poco más, saben que adoro los cuentos y que los cuentos es una manera muy sencilla de transmitir una idea y que la idea se quede allá. ¿Va? Entonces, en lugar de todo ese montón de teoría, les quiero contar un cuento. Este cuento lo escuché ya hace un tiempo, se llama El Acuario, se lo escuché, si no mal recuerdo, Sergio Ramírez, se llama, un psicoanalista. Y bueno, el cuento dice así. A veces la gente, a pesar de tener, siente que le falta, a pesar de estar acompañada, vinculada, se siente sola, no se siente acompañada. A pesar de tener, no siente que algo sigue faltando, ¿no? Y es tener todas estas cosas costosas, ostentosas, pero aún así no sabemos cuánto es suficiente para llenar todo ese espacio que necesitamos llenar. Quizá esta pequeña historia de la vida real nos ayude a movilizar y a entender un poco de cómo construimos nuestra realidad de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Un joven, un adolescente de unos 12, 15 años más o menos, quería tener una pecera. Y entonces fue corriendo, compró una pecera, compró la gravilla, compró el calentador, ¿no? La calefacción, compró el filtro de aire, todo lo que le dijeron que se necesitaba para hacer esta pecera. Y una vez que terminó la pecera, entonces fue corriendo y ahora a comprar un montón de peces, ¿no? Un montón de peces de colores que le llamaron mucho la atención y entonces los metió en su pecera. Y en una tarde tenía ya su pecera armada con los peces nadando. Pero en breve, muy breve, algo pasó. De repente ya no le gustó. Algo que él construyó ya no le gustaba. ¿Qué había pasado? ¿No? Sentía como que si fuera una compulsión de peces nadando de aquí para allá. A los pocos días, el filtro de aire se descompuso y entonces los peces se murieron. Y él, obstinado como era, entonces lo volvió a intentar. Y después de intentarlo un par de veces, se dio cuenta de que no era nada más meter un montón de peces por meter un montón de peces, que era ir un poco más allá, que era elegir cada pez que reflejara lo que realmente él quería en esa pecera, para él. Y entonces, a partir de ese momento, cada pez que entraba a su pecera no era nada más esta compulsión de ir a conseguir cosas, sino era tomarse el tiempo, ya no estar deprisa, sino darse esa paz, esa tranquilidad de buscar lo que realmente uno quiere en esa pecera. Y entonces se dio su tiempo, y entonces preguntaba en los acuarios cuándo llegaban estos peces, qué peces podían convivir con cuáles, qué colores se veían bien con qué, y entonces todo ahora se volvió su obra de arte, algo ante lo cual él se regocijaba. Y con el tiempo se dio cuenta de que esto no nada más funcionaba con los peces, sino que así era en la vida. Por ejemplo, su casa. Su casa no era nada más este lugar en donde él podía meter un montón de cosas ostentosas y caras, sino que su casa lo hacía esta elección con paciencia de estas, como si fuera una poesía armónica que lo representara, de que esto, que combina con aquello, que va con estos colores, que se siente bien, que me siento bien. Y con el tiempo se dio cuenta que lo mismo pasaba con los afectos, que no era nada más tener un montón de amigos en Facebook, por ejemplo, sino que era como tener un cuadro, una fotografía pintada por él, armada por él, con estas personas que de alguna manera conectaban especialmente con él y específicamente con él, que iban más allá de una fiesta, de una borrachera,
de una plática sin sentido, sino que iba un poco más allá, un poco más allá. Y así, entonces, él se volvió rico, no teniendo las cosas que cuestan mucho, sino teniendo las cosas que valen mucho, que valen la pena. Espero esta pequeña reflexión les sirva para movilizar algunas cosas que a veces no movemos por miedo y que están estáticas, y empiecen a darle vueltas a esta idea. Y esperen los demás cuentos y los demás videos y las demás entrevistas que les voy a tener listas para después. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.